Muy bien, buenas tardes. Estamos un minuto antes de las 12, o bueno, las 12. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Vamos a mirar un videíto que tiene que ver mucho con la serie que estamos iniciando para este tiempo. Libertad. ¿Existe? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Cómo se alcanza? ¿Es si acaso otro invento más de los que controlan todo para que estemos siempre esforzándonos por estar allí arriba algún día? ¿Que creamos que nosotros seremos los que tengamos las riendas de nuestra propia vida? Quizá la libertad no exista y solo sea un invento de nuestro propio cerebro con el que vivimos autoengañados, creyendo que somos nosotros los que decidimos y encaminamos nuestro destino. Pero en realidad todo está escrito y no hacemos más que ser espectadores de una película llena de giros de guión, con risas, amor, odio y mil circunstancias más. Y yo pienso, ¿qué es para ti la libertad? Gracias por las luces. ¿Qué es para ustedes la libertad? Se habla mucho todo el tiempo acerca de la libertad. Libertad de expresión, libertad del alma, libertad para muchas cosas. Libertad no siempre es hacer lo que uno quiere. Dios tiene un concepto muy diferente, muy particular, muy profundo acerca de la libertad. Pero antes de entrar en el tema acerca de la libertad, nosotros como seres humanos pasamos por varias etapas en nuestro desarrollo, ¿verdad? Hay unas etapas que son las más comunes que nosotros conocemos. Se dice y nos enseñan desde los primeros grados en la escuela que las personas nacen, luego crecen. Algunas siguen creciendo, otras crecemos de diferentes maneras. A mí no me fue muy bien en ese tema de crecer, crezco de otra manera. Se reproducen, se siguen reproduciendo. A mí me fue más o menos bien en ese tema. Tengo 3 hijos. Y al final mueren. Esa es parte de la historia humana. Pero también los que conocen acerca de la psicología pueden de pronto identificar otros esquemas en cuanto al desarrollo de una persona. Según un psicólogo, es un psicólogo humanista, les menciono, es de apellido Maslow, hay por lo menos unas 5 categorías. La primera categoría tiene que ver con las necesidades fisiológicas. Todos experimentamos necesidades fisiológicas: comer, beber, dormir y respirar. Uno puede pensar, eso encaja muy bien a los niños, a los bebés recién nacidos. Eso es lo que hacen: comen, beben, duermen, respiran. Pero si proseguimos, hay necesidades en cuanto a la seguridad. Seguridad del cuerpo, nos gusta sentirnos bien; del empleo, tener algo fijo, algo seguro; también de la salud. Nos toca, nos corresponde buscar seguridad en el tema de la salud y de la propiedad. Nos gusta y procuramos tener algo que digamos, esto es nuestro, esto me pertenece. El siguiente aspecto tiene que ver con el área de la afectividad y necesidades de pertenencia a grupo. Ahí es donde buscamos, procuramos el amor, la amistad, la intimidad y también tener una familia. Pero también hay otra área de necesidad que tiene que ver con el reconocimiento. Nos gusta tener reconocimiento y tiene que ver con dar confianza, pero también ser personas confiables. Tiene que ver con respetar a otros, pero que otros también nos respeten. Tiene que ver también con la estima personal, la autoestima y la estima también hacia otras personas. Y el último aspecto tiene que ver con la autorrealización, tiene que ver con resolución de problemas, tiene que ver con el área moral, tiene que ver con la creatividad. Algo muy importante y que casi todos dicen, miren, estas áreas no son lineales. No quiere decir que usted de una avanza a la otra y avanza a la otra y así progresivamente. Uno puede saltar de una a la otra. Así funciona, digámoslo así, el desarrollo de las personas. Así funcionamos nosotros como seres humanos. Pero ahí les quiero presentar otro modelo del desarrollo humano, pero basado en un personaje. ¿Se acuerdan quién empezamos a estudiar? Moisés. Hace 8 días hablamos acerca de Moisés y yo les quiero mostrar acerca de Moisés cómo se divide su vida y cómo de pronto eso tiene muchísimo que ver con nosotros. Dice que Moisés, y eso es según el teólogo D.L. Moody, dice: Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien en la vida. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie.
y por fin pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Y lo más interesante es que todos nosotros los que estamos aquí presentes, pertenecemos a una de estas tres áreas en este preciso momento. En este preciso momento, o usted piensa que es alguien, o de pronto ha crecido suficiente para darse cuenta que no es nadie, o finalmente de pronto ha descubierto lo que Dios puede hacer con un don nadie. ¿En cuál etapa se encuentra usted? En alguna de ellas, con seguridad. Igual yo. En una de esas me encuentro yo también. No importa en cuál etapa de la vida nosotros nos encontremos, Dios, escuche bien, Dios nunca nos da a nosotros por perdidos. No importa que nos creamos a alguien no siendo nada, o que hemos descubierto que de pronto tenemos un concepto de nosotros que realmente no somos nadie, o no importa si de pronto hemos aprendido a que Dios nos puede usar a pesar de que a los ojos de los demás seamos algún don nadie. Dios nunca nos da por perdidos. Algo que, y ustedes de pronto pueden escuchar esta confesión cada vez que alguien se para acá. Algo muy importante es cuando Dios quiere enseñarle algo profundo, alguien lo pone a predicar. Así que Dios quiso enseñarme algo y me puso ese texto con el que estuve batallando. Algo muy importante es cuál o cuándo es el tiempo para la intervención divina. Cuando Dios decide que es un momento preciso para actuar. ¿Qué cosas tienen que suceder para que Dios diga, ahora sí voy a tomar cartas en el asunto, ahora sí? Y no quiere decir, eso es muy importante, que antes haya estado desentendido o que no se haya dado cuenta de la situación. Pero hay momentos donde uno siente que ahora sí Dios está interviniendo y está tomando las cosas de una manera que antes no lo habíamos notado. Hemos estado hablando de Moisés. Terminamos hace 8 días cuando Moisés nace, es escondido en una barquilla, colocado en el río, luego es rescatado y criado por la hija del faraón, que le da un nombre, le pone por nombre Moisés, rescatado, tomado de las aguas. Y luego Moisés, y lo vamos a seguir mirando, decide tomar acción ante tanta situación complicada que estaba viviendo su pueblo. Y nos dice la palabra que Moisés en una ocasión decidió salir y visitar a su gente, decidió mirar a los hebreos allí y vio que en una oportunidad un egipcio estaba tratando duramente a un hebreo. Y dice la palabra que él miró para todos lados, no vio a nadie y decidió matar a ese egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir. Otra vez Moisés a visitar a su gente y vio que 2 hebreos estaban discutiendo y peleando y el uno estaba agrediendo al otro. Y dijo, oiga, espere un momentico, cálmense, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Y entonces el hebreo agresor dijo, oiga, yo sé quién lo ha puesto aquí por juez o por líder entre nosotros. ¿Piensa acaso matarme como hizo con el egipcio? Y él dijo, me descubrieron. Y esa noticia llegó a Faraón. Y nos dice la palabra que Faraón procuró matarlo, así que Moisés decidió huir. Salió de Egipto, salió de Gosén y terminó en Madián, donde pasó sus siguientes 40 años. Después de 40 años tenemos esta situación, este relato. Yo quiero mencionarles, Dios siempre tiene un tiempo oportuno para actuar. Estas son palabras que suceden 40 años después. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. ¿Todos tienen sus bosquejos? ¿Necesitan Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Ok, bien. Éxodo 2, 23 al 25. Miren lo que dice. Aconteció después de muchos años, 40 años exactamente, que el rey de Egipto murió. Ese rey que procuró matar a Moisés. Él murió. Y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó
del pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Esperar el tiempo de la intervención divina cuando estamos pasando por momentos prolongados de dolor, de angustia, cuando de pronto estamos sufriendo de manera constante y permanente la injusticia o la opresión, eso es agobiante, eso es duro, eso es inclusive agonizante. Y era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en un lugar donde ellos realmente ni siquiera habían escogido estar ni formarse allí como nación. Allí estaban 400 años de esclavitud. Y muchas veces nosotros pensamos que, oiga, ¿y por qué las cosas no suceden más rápido de lo que deberían? A veces pensamos que nosotros tenemos, entre comillas, la solución a los problemas del país, a los problemas de nuestra empresa, de pronto a los problemas de nuestra familia o a nuestros propios problemas. Pero hay un detalle. A veces pensamos que no tenemos y no contamos con la colaboración o con la ayuda de Dios. A veces pensamos que Dios está como ocupado en otros asuntos y no vemos que Él esté interviniendo cuando una situación se prolonga día tras día, mes tras mes, años tras año, 400 años. Más de 12, quizá 14 generaciones de judíos nacieron en esclavitud, murieron en esclavitud, volvieron y nacieron otros y murieron en esclavitud. 14 a 16 generaciones más o menos. Y nada sucedía. La palabra nos dice más adelante, allí en el libro de Éxodo, también en el capítulo 2, versículos 11 al 15, lo que sucedió 40 años antes, lo que les acabé de narrar. Dice, aconteció después de muchos años, no, ese no, es el otro, Javi, si me haces el favor. Ok, siguiente, ok, allí. Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez, y aquí 2 hebreos estaban peleando. Entonces dijo al culpable, al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme así como mataste al egipcio? Y entonces Moisés pensó, ciertamente el asunto ya se conoció, me descubrieron. Cuando Faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Salió huyendo Moisés porque procuraron matarlo. Atravesó aproximadamente más de 400 kilómetros. Pasó por todo un desierto hasta una tierra completamente aislada, desconocida, llamada Madián. Allí paró y se sentó junto a un pozo. Cuando nosotros actuamos a la manera humana, cuando nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, cuando nosotros actuamos de una manera en que sabemos que Dios quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros, pero no es el tiempo, muy probablemente vamos a tener algo que esconder. Moisés escondió un cadáver, un egipcio muerto lo escondió, pero ¿qué escondes tú cuando haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios? Yo a veces, les confieso, tengo que esconder mi mala motivación o mis deseos de hacer las cosas de una manera rápido porque parece que Dios no está interviniendo. Moisés escondió un muerto. ¿Qué escondes tú? Algo escondemos cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, cuando tomamos pasos de manera apresurada, sin esperar el tiempo oportuno para que Dios actúe. Hay algo que debe esconder. Mire, a Moisés no le fue muy bien escondiendo a ese egipcio. Al día siguiente lo descubrieron. Pero algo importante es, cuando Dios hizo las cosas a su manera, Él escondió muy bien a los egipcios.
¿Sabe dónde los escondió? En lo profundo del mar. Y Dios hizo bien su trabajo, los mandó a todos a lo profundo del mar. A veces nosotros nos volvemos fugitivos de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Salimos huyendo de esas cosas que nosotros hacemos mal y sabemos que eso tiene una consecuencia y nos vamos corriendo. Es probable que atravesemos situaciones difíciles, desiertos, como le pasó a Moisés. Pero algo muy importante, ¿sabe qué le esperaba a Moisés después de atravesar ese desierto? Un pozo de agua. En su misericordia Dios permitió que llegara allí a un pozo de agua donde él pudo refrescarse para enfrentar la siguiente etapa de su vida. Dios sí estaba actuando. El problema es que en ese momento Moisés no lo notaba, no se había dado cuenta. Estos mismos pasajes que leímos están acá en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice. Miren, dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Moisés se había adelantado 40 años al momento en que Dios quería actuar y tuvo que vivir con esas consecuencias bajo un entrenamiento especial de Dios por 40 años. Pero fue allí, justo en ese momento, y no es que Dios se acordó, ¡ay! Se me había olvidado 400 años, un olvido de 400 años. No es que Dios se haya distraído y que estaba mirando para otro lado hasta que volvió y puso su mirada en los hijos de Israel. No había pasado eso. Era el tiempo de Dios, el momento en que Dios quería actuar. Unas traducciones lo dicen, lo mencionan en esa última parte diciendo, y reconoció su obligación de ayudarlos. Esa obligación no era con Abraham. Le había prometido a Abraham. Esa obligación tampoco había sido con Isaac. Se la había reiterado a Isaac. Tampoco era con Jacob. Se la había vuelto a reiterar a Jacob. No era con toda una nación esa obligación a actuar. ¿Saben con quién era esa obligación? Consigo mismo. Dios había prometido algo a un pueblo y dijo, ahora sí es el momento de actuar. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperar 400 años? ¿Qué sucedió en todos esos 400 años en toda una nación que uno podría decir, no merecían estar esclavizados por 400 años? La verdad no lo sabemos. Sucedieron muchas cosas ahí. Dios tenía un plan preciso, perfecto, bien organizado, pero fue el momento oportuno para que Dios actuara. Nosotros tenemos la tendencia, a veces conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que Él quiere, a veces tenemos la tendencia a anticiparnos, a dar pasos apresurados. Y cuando damos pasos apresurados sin que sea el momento de Dios, algo va a salir mal. Y muchas veces estamos atentando contra nosotros mismos. Mire lo que siguió sucediendo allí con la nación. Nos sigue diciendo y mirando allá en el capítulo 3 del 7 al 9, entendiendo que Dios siempre conoce nuestra condición. La palabra nos dice, ahora nos remontamos 40 años después, ¿sí? Ya fue Moisés, huyó, estuvo en Madián, 40 años después sucede eso. Dios se encuentra con Moisés. O Dios sale al encuentro con Moisés y Moisés se había convertido en el pastor de ovejas de su suegro. Y él se fue a pastorear y estaba en el monte Horeb o en el monte Sinaí y llega allí Moisés cuando de pronto ve una zarza, un arbusto que empezaba a quemarse, que se estaba quemando, pero veía que ese arbusto no se consumía y vio, esto es extraño, si un árbol se quema, se vuelve ceniza y ya, pero eso se quema y no se consume. Y empezó a acercarse cuando de pronto escucha una voz, Moisés,
Moisés. Y él dijo, yo soy. Quítate las sandalias. Allí donde tú estás parado es tierra santa. Esta vez Moisés prestó oído a Dios, que le hablaba desde la zarza. Y desde la zarza le dijo el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y amplia, a una tierra que fluye leche y miel, y al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Al leer ese texto uno dice, oiga, un momentico, ¿será que hasta ahora Dios vio la aflicción de su pueblo? ¿Será que no lo había notado antes? No. Ya Dios desde el comienzo se había dado cuenta, ya desde el comienzo Él estaba mirando, desde el comienzo ya Él estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, solo que no era el momento y Él ya conocía la situación. Dice que Dios escuchó el clamor, hasta ahora escuchó, entonces antes no había escuchado. ¿Cuánto tiempo duró clamando toda una nación por causa de la opresión, por causa de la esclavitud? ¿Hasta ahora será que escucha Dios? No, ya Dios había escuchado desde el comienzo, había escuchado y ya tenía conocimiento de esa situación. Y sigue diciendo, he conocido sus sufrimientos. ¿Será que antes no le habían dicho? ¿Antes no se había percatado acerca de ese sufrimiento y opresión que estaba sufriendo toda una nación? No, Él ya se había dado cuenta desde el comienzo, ya se había dado por enterado desde el primer momento, desde el primer latigazo, desde el primer maltrato. Ya Dios se había dado cuenta de esa condición, pero no había llegado el momento para actuar. Y también sigue diciendo, he descendido para librarlos. ¿Será que por fin, hasta ahora Dios decide intervenir? Y todo ese tiempo atrás, ¿qué pasó? ¿Por qué uno consideraría tan a destiempo interviene Dios? No había llegado al momento. Sin embargo, Él estaba conociendo con anticipación y en el momento ya conocía la condición de ese pueblo. Algo muy importante es que Dios realmente estaba profundamente conmovido por su pueblo. Profundamente le había tocado el alma. Así cuando a usted le pasa algo, Dios está profundamente conmovido con lo que a usted le sucede. No es que no se había enterado, o no es como ese artículo que dice, me acabo de enterar. No, Dios no se acababa de enterar allí con esas noticias abrumadoras de toda una nación rogando por libertad de la opresión y del dolor. No hay últimas noticias para Dios. Dios conoce las noticias antes de que sucedan. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que hemos caído en esos tiempos de un olvido divino. Como que Dios se olvidó de nuestra causa, como que Dios se desentendió porque parece que no actúa, parece que las cosas siguen sucediendo, antes van de mal en peor y parece que no hay acción divina en el proceso. A veces pensamos que hay un abandono divino y tal no existe. No hay un olvido divino de su pueblo, de su hijo, ni hay un abandono. Así nosotros sintamos que eso está sucediendo. A veces cuando Dios parece estar callado, está esperando y preparándonos para su siguiente intervención. Miren, 400 años habían pasado de esclavitud y Dios estaba preparando el que iba a ser el libertador. Estaba preparando a Moisés para ese momento de lanzarlo. 400 años sucedieron entre lo que nosotros llamamos periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios estaba preparando la llegada de Jesucristo como nuestro Redentor también. No era la primera vez. No era la primera vez que el pueblo de Israel y que de pronto nosotros mismos nos consideramos como, oiga, parece que Dios no escucha.
Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 40, 27 al 31. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. No era la primera vez que el pueblo se sentía así, abandonado y solo. Pero Dios hoy, así como le preguntó al pueblo, hoy nos está preguntando, a usted y a mí, nos está preguntando, ¿cómo puedes decir que yo no veo tus dificultades? Como le preguntó a Jacob, pero coloque ahí su nombre, coloque allí su nombre, no sé, Patricia, Cristian, Lucho. ¿Cómo puedes decir que el Señor no veo tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que yo no tomo en cuenta tus derechos? ¿Cómo puedes decir eso? Y da una descripción de quién es Dios. Pero Dios mismo está respondiendo. ¿Saben cómo es esa respuesta? Es la misma respuesta que le dio al pueblo de Israel. Yo he visto tus aflicciones, responde Dios. Yo he escuchado tu clamor. Yo he conocido tus sufrimientos y yo he venido para librarte. Esa respuesta que Dios le dio a toda una nación es la respuesta que Dios le da a usted. He visto tus aflicciones desde el primer momento en que alguien te trató mal. Yo he escuchado tu clamor desde el primer momento que empezaste a orar. Ya te escuché. Yo he conocido el impacto, el dolor que hay en su corazón, en tu corazón, a causa de esas injusticias y de ese maltrato. Y sabes que aquí estoy, he venido para librarte. Es lo que está diciendo Dios. No era en el tiempo de Moisés, no era cuando él tomó la iniciativa, fue en el tiempo de Dios, pero bajo el conocimiento de que Dios siempre conoce nuestra condición. Dios realmente, y no olvide esto, Dios realmente está conmovido con nuestra condición. No pertenecemos acá y Él sabe que la verdad acá no nos van a tratar bien. Y Él está siempre conmovido con nuestra condición y nunca le toma nada distraído. Él no está distraído, pendiente de otras cosas mientras a nosotros nos ofenden o nos maltratan. Nunca está cansado, nunca dice, uy, tuve un día pesadísimo. Mañana hablamos, ¿listo? A las 8. No, Dios siempre sabe qué debe hacer y en el momento en que debe actuar. Pero es en el momento. Pero Él ya lo sabe. A veces siento que me parezco mucho a Moisés, pero no a ese Moisés líder, pujante, vigoroso, manso, humilde, sino a ese Moisés que a veces no espera el tiempo de Dios, sino a veces a ese Moisés que quiere hacer las cosas de manera apresurada para darse cuenta que toca esconder un cadáver porque alguien salió afectado en el proceso de tomar decisiones apresuradas. A ese Moisés me parezco yo. No sé si usted se parece a él. Creo que todos tenemos un poquito de ese Moisés. Pero la historia siguió pasando. Miren, algo que tiene que ver también con la vida de Moisés y con ese encuentro con Dios es que Dios siempre respalda nuestra obediencia. Y sobre todo cuando nuestra obediencia, escúchenlo muy bien, cuando nuestra obediencia es producto de nuestra fe. Algo muy importante, nosotros podemos obedecer sin fe. Podemos obedecer sin fe, pero no podemos tener fe sin obedecer. Si usted tiene fe genuina,
lo más lógico es que obedezca. Pero a veces podemos obedecer sin fe, porque tocó, porque eso es lo que piden los demás. No, en el caso de Moisés, él obedeció a Dios. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera, porque primero creyó en él. Mire lo que dice ahí en Éxodo, capítulo 3, 12 al 4. Él respondió, Dios, hablando con Moisés, respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Algo que nosotros tenemos que recordar y reconocer es que Dios nunca va a respaldar algo que Él no ha mandado. Dios nunca va a respaldar algo que Dios no le ha dicho a usted que haga. Dios no va a respaldar, pero Dios sí va a respaldar algo que Él le ha dicho a usted y que ha prometido acompañarle para que lo haga. Eso sí va a respaldar Dios. Pero aquí tenemos a Moisés, 40 años después, escuchando a Dios, después de tomar lecciones en el desierto, desierto básico, desierto progresivo y desierto avanzado. 40 años. Por fin graduado a los 80 años. ¿De qué se graduó? ¿Qué aprendió Moisés de pronto dentro de esos 40 años? Quizá fue sencillo pero determinante. Dios usa el fracaso para desarrollar obediencia. Saben, el fracaso duele, impacta, pero a veces Dios permite que pasemos por esos momentos cuando quiere enseñarnos a que seamos personas obedientes. Pero también Dios usa el fracaso para desarrollar un espíritu dócil. A veces Dios quiere hablarnos y nosotros estamos tan ocupados, tan involucrados en tantas cosas que no le escuchamos. Y a veces tiene que, ok, ¿no quieres escuchar? Tengo la fórmula para que aprendas a escuchar, para que seas dócil para escuchar. Voy a pasar por una situación donde te va a doler para que puedas aprender. Eso aprendió Moisés en medio de ese tiempo del fracaso. Pero Dios le dijo a Moisés, mire, yo voy a respaldarlo. Tú tranquilo, ve a donde está este pueblo y si ellos te preguntan, oiga, ¿y usted con qué autoridad viene ahora aquí después de 40 años a decirnos lo que debemos hacer? Dijo, yo soy un enviado. ¿Y saben quién me envió? El yo soy. ¿Saben quién es el yo soy? Ese yo soy es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es nuestro Dios, el único que existe por su propio poder, el único que es autosuficiente, que no tiene ni un comienzo ni un fin. El gran Dios del universo, el omnipotente, el que no tiene límites de ninguna clase, el que siempre escucha, el que siempre interviene, el que siempre está pendiente. Ese me envió y por eso yo estoy aquí. Antes, 40 años antes, Moisés quiso hacer las cosas a su manera y le fue mal. Tuvo que esconder un muerto y ese muerto no quedó bien enterrado. Salió después a reclamar. Hoy nosotros también, usted y yo, contamos hoy día, allí donde usted está, con ese gran yo soy. Jesús dice, mire, Jesús ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y está usted perdido? ¿No sabe qué decisión tomar? ¿Está luchando entre una y otra cosa? Jesús le dice, yo soy tu decisión, yo soy el camino. ¿Tiene usted confusión? ¿Tiene usted situaciones donde no sabe cómo manejarlo? Jesús dice, mire, yo soy la verdad. Está pasando por angustias, problemas, dice, mire, yo soy la vida y no es cualquier vida. Abundante, extraordinaria, incomparable. Nadie más le puede ofrecer esa calidad de vida. Está pasando por situaciones donde, como si estuviera en un túnel y no ve luz allá al final. Mire, yo soy la luz. Venga a mí. Esto lo está diciendo no solamente para gente que no conoce a Jesús, lo está diciendo para gente que conocemos a Él también. ¿Se siente solo, abandonado? ¿Se siente como que nadie lo tiene en cuenta?
Yo lo quiero pastorear. Yo soy su buen pastor. Lo voy a llevar por sendas delicadas, pastos agradables. Lo voy a ungir, lo voy a tratar como, no como se merece, como no se merece. Voy a tener misericordia. Está esclavo de pronto del dolor, de la angustia. Jesús le dice, mire, si yo lo liberto a usted, usted va a tener la verdadera libertad. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el yo soy que usted tiene y que yo tengo. Ese es el yo soy que siempre respalda nuestra obediencia cuando está basada en la fe, en lo que Él ha dicho. Ese es el gran yo soy. Dios siempre nos habla. Hoy está hablándole a usted. No ha usado una zarza ardiendo. De pronto usted no va a encontrar ninguna zarza ardiendo, ni siquiera un bonsái en llamas. Nada de eso. Pero ¿saben? Dios ya ha colocado ese fuego en su corazón. ¿Sabe cuál es ese fuego? El Espíritu Santo. Podemos apagarlo de pronto. Podemos causarle tristeza de pronto. Podemos ignorarlo inclusive. Pero ese fuego está ahí. Y habla con usted. Él está diciendo, yo quiero más de usted. Está diciendo, mire, yo di todo por usted. Todo es todo. Lo mejor del cielo para usted. Y no quiero una partecita suya. No quiero algo parcial. Yo también lo quiero todo. Dios nos invita a nosotros a un nuevo nivel de relación con Él. No sé si usted está contento y satisfecho con la calidad de relación que tiene con Dios. Yo no lo estoy. Yo quiero más, que Él tome más de mí, porque a veces hay áreas donde tengo que esconder porque me da vergüenza si sale a flote. No, yo quiero que Él tenga todo, pero eso no es fácil. Y duele, y a veces puede oler feo como un muerto escondido también. Dios quiere más de nosotros. Algo que aprendió Moisés y que yo les quiero decir también a ustedes es que ocultar el pecado no lo borra, solo retrasa su descubrimiento. Si hay cosas escondidas allí, eso, esconderlo no lo borra, solo demora un poquito en que salga a la luz, pero finalmente va a salir a la luz. Y ojalá que salga a tiempo antes que sea muy tarde. Mire lo que resume la experiencia de Moisés. Por la fe Moisés abandonó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Sí, él huyó, es verdad. Pero en esa huida Moisés dijo, ese faraón me quiere matar, pero yo me voy a sostener en aquel que me puede ayudar verdaderamente, porque esto está duro, está complicado, pero yo me sostengo en Él. Y no lo veía. ¿Y usted de quién se sostiene cuando está pasando por problemas difíciles, que si no los tiene ahora, van a llegar? Eso es normal, así es la vida, van a llegar. Pero cuando le lleguen, ¿de qué se va a sostener? Moisés le dice, mire, sosténgase de aquel, aunque usted no lo puede ver, cuando le clame, ya le va a escuchar. Cuando se queje con él, ya él se va a dar cuenta. Y él está diciendo, en su momento oportuno, voy a actuar. Y cuando yo actúe, se va a sorprender de lo bien que lo voy a hacer. Pero déjeme que yo lo haga. A veces a nosotros nos toca es confiar y esperar. A veces nos pone a hacer cosas, pero a veces nos dice, mire, espere en Jehová, dice Él. Tome fuerza, no se desanime, espere a mi intervención. ¿Quién le sostiene a usted? ¿Quién le está sosteniendo hoy allí? Yo espero que sea ese gran invisible a quien usted no puede ver, pero sabe que está allí. ¿Qué cosas tiene usted que abandonar que impiden esperar de manera activa, de manera adecuada, la intervención de Dios? Hay cosas que debemos dejar y decir, Dios, interviene tú. Ya me cansé yo de hacer las cosas a mi manera. Ahora quiero hacerlos a tu manera, así me cueste, así tenga que sufrir de pronto y llorar, pero yo quiero hacerlo a tu manera. Yo lo he intentado a mi manera y me ha salido mal. Padre, gracias por amarnos, por tu misericordia, por tus extraordinarias oportunidades. Y gracias, Señor, porque cada vez que tú
te fijas en nosotros y eso es todo el tiempo. Tú te acuerdas y piensas en nosotros con un cariño tan especial, con un afecto tan extraordinario. La verdad que no lo merecemos. Gracias, Señor, porque desde el primer momento en que nos acercamos a ti para darte a conocer lo que hay en nuestro corazón, ya tú lo has escuchado, ya tú lo has entendido, ya tú nos estabas mirando antes que nosotros te miráramos a ti. Ya tú estabas pendiente de nosotros antes de que tú volteáramos nuestra mirada a ti. Ya tú estabas allí. Perdónanos, Señor, si a veces no te sentimos. Perdónanos, Señor, si a veces nos sentimos olvidados de ti. Eso no es cierto. Pero gracias, porque tú sí intervienes. Nos amas tanto que quieres que nosotros te amemos cada vez más, porque el amarte a ti y entregarnos a ti con todo lo que somos es lo mejor que nosotros podemos hacer. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ponernos